Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por llamar. Saludos para todos. Bueno, a ver, ¿cómo, después de los anuncios de Caputo ayer y el comportamiento de los mercados y de la gente, las colas en las estaciones de servicio, los problemas de los súper, pero una aparentemente muy buena bienvenida de los mercados, de la macroeconomía, ¿cómo ves todo? A ver, creo que estaba haciendo una descripción exacta de lo que pasó hoy día. Por el lado de los mercados, la respuesta fue positiva, con la deuda en dólares subiendo, el rendimiento o el precio de la deuda que ajusta por inflación también para arriba, aflojando lo que es dólar link, básicamente porque ya ocurrió la devaluación. Y con el tipo de cambio, luego que devaluaste el tipo de cambio oficial, casi más que duplicándolo, dependiendo, digamos, qué producto en particular, lo que hiciste fue depreciar de manera importante el tipo de cambio promedio de la economía, con lo cual eso te sacó presiones sobre los mercados financieros, con lo cual desde el punto de vista de los mercados yo diría una buena recepción del paquete que anunció el flamante ministro de Economía ayer. Ahora bien, por el lado de la percepción de la gente, claramente lo que se anunció es un paquete de ajuste fiscal y monetario. El paquete de ajuste fiscal y monetario claramente está enfocado a reducir el excedente de peso de la economía para que no haya presión sobre el mercado de cambio, la brecha y sobre la inflación. Pero claramente eso también te impacta sobre actividad económica, con lo cual fuerte incertidumbre respecto a lo que puede pasar con actividad económica de acá en adelante, al mismo tiempo que el paquete fiscal y la liberación de distintos precios te va generando el necesario ajuste de precios relativo, que si bien los economistas lo separamos al ajuste de precios relativo de un proceso inflacionario, porque uno es el incremento sostenido en todos los precios de la economía, el otro es un reacomodamiento de aquellos precios que están retrasados. Al final del día, en el bolsillo de la gente, el impacto es el mismo, que se sube el costo de los bienes y te baja el poder de compra. Entonces diría, por un lado, los mercados, una acogida positiva, por el lado de la gente, medio, yo diría, que incertidumbre o cierta angustia por el devenir de la economía en los próximos meses. Ahora, el problema que yo veo es que vamos a suponer que estuviéramos en las carabelas de Colón, ¿viste? Y el capitán te dice que vamos a llegar a tierra, pero pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y la tierra no se ve. ¿Vos ves que vamos a encarar, vamos a llegar a tierra por este camino o que habría que haber tomado algunas otras medidas que no se tomaron? A ver, lo primero, creo que dada la situación económica y financiera de Argentina, las medidas que se tomaron están muy cerca de ser el ideal de lo que se podía hacer en Argentina. Lo segundo que hay que tener en claro es que el presidente electo viene hablando que se acabó la plata. En términos técnicos, uno diría la economía se quedó sin financiamiento. Y cuando la economía se queda sin financiamiento, el ajuste es inevitable. Ahora, ¿qué se puede decidir? Si al ajuste lo hago con un programa económico donde el ministro de Economía decide quién paga los costos y quién paga menos los costos, o el ajuste lo hace la inflación de manera desordenada y el costo lo paga el asalariado no sindicalizado, el trabajador informal, el tenedor de pesos, claramente los eslabones más débiles de la cadena. Ahora, Fernando, No hay que tener presente que hace un año atrás la inflación era 60%, hoy es 160%, y esa casi triplicación en la tasa de inflación es un mecanismo de ajuste que hace la economía en sí mismo. Bien. Bueno, lo que se está tratando de plantear el nuevo gobierno es el mecanismo de ajuste, hacerlo con un programa ordenado donde se deciden los ganadores y los perdedores. Bien, a propósito de eso, estas son medidas de emergencia, vos hablas de programa, pero ¿existe un programa? ¿Hay un plan económico que no se ve? A ver, es buena la pregunta. Es como la quinta vez que me hacen esta pregunta en el día, en 10 charlas que debo llevar. A ver, un programa económico tiene dos estadios. El primero es la estabilización y el segundo de reformas estructurales. Claramente este es un programa económico que lo que está buscando es estabilizar la economía.
después empezaremos a cuestionar, a conjeturar o a analizar si la segunda etapa de ese programa económico, que debería ser de las reformas estructurales, se avanza o no se avanza. Pero pensar hoy en reformas estructurales, cuando tengo una brecha hasta la semana pasada de 200% el tipo de cambio, la inflación acelerándose, 5 puntos del producto de déficit fiscal, un banco central sin reserva, 30.000 millones de dólares de deuda de importaciones, digamos, la verdad que es difícil pensar en reformas estructurales cuando la situación económica y financiera urge estabilizarla. Claro, eso te iba a preguntar, porque a mí se me ocurre la comparación con los médicos que hacen emergencias, ¿no? Cuando llega una persona de un accidente, lo primero que tienen que hacer es estabilizarlo hemodinámicamente, si no lo pueden operar, no lo pueden tocar. Si no lo estabilizan, no hay manera de sacarlo adelante. ¿Esto sería más o menos igual o se podrían haber hecho las dos cosas juntas? Porque la sensación que me daba a mí en campaña Milei y después que ganó incluso, es que iban a hacer las dos cosas juntas, que el domingo asumió y el lunes presentaba todo el proyecto, el plan económico de largo plazo, las medidas de emergencia, pero no fue así. ¿Que cambió algo, vio algo distinto que no había visto? A ver, claramente todos esperábamos el lunes a la mañana un anuncio de un programa que creo que, por lo menos en el caso, no difiere mucho de lo que se anunció ayer a la tarde, pero hubiese sido absolutamente distinto si el anuncio se hacía el lunes a las 7 de la mañana a que se haya hecho el martes a la tarde luego de varias postergaciones. Creo que eso muestra algún grado de improvisación y creo que puede ser que ocurra algún grado de improvisación desde el momento que llegó a la presidencia una fuerza política nueva, donde si vemos qué le pasó al gobierno de Juntos por el Cambio en 2015, que ya venía de muchos años la política en la ciudad de Buenos Aires, le costó armar gobierno. Creo que en este caso armar gobierno debe ser mucho más dificultoso de lo que fue en aquel caso. Fernando. Entonces algún grado de improvisación seguro hubo. Ahora bien, si me preguntan respecto del programa anunciado de estabilización, creo que está cerca del óptimo de lo que se podría haber anunciado en esta situación económica y financiera. Fernando, un programa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un programa de estabilización a la espera de estas reformas que se supone aparecerán en el corto o mediano plazo. ¿Cuánto debiera durar para que sea exitoso? Es decir, este fogonazo inflacionario, hablamos de un mes, 2 meses, 3, medio año. ¿Cuál sería el tiempo teórico hasta lograr esa estabilización con las medidas que se han anunciado? A ver, lo primero, lo que anunciaste tiene desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? Yo digo, los desafíos son básicamente dos. Uno político y el otro social. Que el político es conseguir el consenso para avanzar con las reformas que necesita el país y con las medidas que se anunciaron ayer, que necesitan también algunas, pocas, pero aprobación del Congreso. Y el otro, el social, donde el social es claramente, Argentina viene de una década de estancamiento con caída del ingreso per cápita, con aumento de la pobreza, digamos claramente una situación complicada social. Si comparamos con otros programas de estabilización, estamos arrancando con el mayor nivel de pobreza, ese programa de estabilización, con lo cual es un desafío, claramente. Ahora bien, dentro del programa se anuncia el refuerzo del ingreso a la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentaria, que claramente uno pensaría que son los estamentos de menor ingreso de la población. Yo creo que ahí hay un tercer desafío, que el desafío es que en Argentina muchos nos sentimos de clase media, pero en realidad somos la clase alta de un país empobrecido y que vamos a sufrir el ajuste. Entonces seguramente cuando empecemos a sufrir el ajuste vamos a sentir que es injusto porque nos están ajustando justo a nosotros, que somos la clase media, cuando en realidad si vemos cualquier estadística de distribución del ingreso, en realidad somos la clase acomodada del país. Claro. Entonces creo que ese es un desafío adicional. Ahora, pensemos cuál es la alternativa. La alternativa es no tratar de estabilizar la economía y esa tasa de inflación que se triplicó el último año, que siga creciendo. La verdad que yo no puedo justificar lo que anunció Milei el día de su asunción, que la inflación podría llegar al 15.000%. La verdad que me parece una cifra astronómica y que no me queda claro de dónde sale, pero claramente que el proceso de aceleración de inflación
que viene sufriendo Argentina hace algunos años se profundizaría. Entonces, de nuevo, la pregunta es cuál es la alternativa. Y creo que acá hay un tema adicional que dentro de todo esto, y creo que vale la pena profundizar en el entendimiento, porque se habla del ajuste, por ejemplo, de los jubilados, pero si uno se fija a valores de hoy, la jubilación mínima en septiembre del 2020 hubiese sido 160.000 pesos. Actualmente 105.000 pesos. ¿Qué hizo la inflación? Le sacó 40% de poder de compra a los jubilados. Entonces, cuando a mí me dicen la alternativa, bueno, la alternativa era que la inflación a los jubilados ya le venía sacando 40% de poder de compra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La economía se quedó sin financiamiento, hay que ajustar, todos tenemos que hacer algún aporte, creo que se está reforzando el ingreso en los estamentos más bajos de la población, que es lo correcto. Claramente vamos a un periodo, yo diría, de 4 meses hasta mayo, que empieza a entrar la cosecha gruesa y haya oferta de dólares, más el ahorro energético, una balanza comercial superavitaria energética gracias al gasoducto, y que la caída de actividad te baje importaciones, a partir del cual se podría empezar a estabilizar las variables nominales y a recuperar actividad económica luego de una recesión que vamos a ver cuán profunda es durante los próximos 4 meses, ¿no? Fernando, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias por llamar. Buenas noches. Que andes bien, adiós. El encuestólogo, Néstor Gino hizo la encuesta, ¿verdad? O Mateo Lago. Mateo Lago. El encuestólogo, tenemos 2 encuestólogos, Mateo Lago y Néstor Gino. Pero el oficial es Mateo Lago. Sí, le preguntó a la gente justamente de las medidas, a ver cómo reaccionaron. Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Y yo como jubilado, a nosotros no nos nombro para nada. Esperemos que se acuerden de nosotros. Y bueno, lo demás, si hay que sufrir para bien, lo haremos, que va a ser. Yo ya tengo 76 años y ya basta, ¿entiendes? Pero bueno, pobres son ustedes que son jóvenes y los hijos, los nietos que yo tengo. Preparándonos para un ajuste y bueno, nada, eso, pensar de cómo vamos a hacer de ahora en más, porque los ingresos lamentablemente siguen siendo los mismos, entonces es como que replantearse toda la parte económica. En mi caso alquilamos, entonces es como que tenemos que evaluar el tema del contrato del alquiler, de dónde podemos reducir el tema del colegio de los chicos y bueno. ¿Y algunos servicios de pronto? Tenemos lo básico, o sea, la luz, internet, más de eso, ¿no? Y bueno, o sea, ya es como que nos veníamos ajustando desde antes y ahora ya mucho más, no sé en qué más podemos ajustar. Yo pienso que está bien porque no había otra. El gobierno anterior no hizo nada y todas las cosas aumentaban igual. Entonces yo pienso que es una buena medida, o sea, o si le erra, bueno, nos vamos más para abajo, calculo yo, pero si no, pienso que es una alternativa buena, que tiene que... Sí o sí, tengo fe yo a Milei, le tengo mucha fe. ¿Estás repensando por ahí cómo ajustar gastos por lo que se viene? Sí, me hago al lado de la carnicería, sí o sí, ya hasta mañana no pasé de largo. Y bueno, y el azúcar, esas cosas que son cosas caras, fideo, todas esas cosas que son comestibles, digamos, aceite, está carísimo todo eso, pero ¿qué va a hacer? En una de esas es una buena para todo. Que sea por bien al país, pues. Porque yo vi esa película allá en Venezuela y no quiero volverla a vivir, ¿oíste? Es mala esa película. ¿Y de lo que has visto hasta ahora del gobierno de Milei, qué pensás? Un día que tiene nada más, bueno, no se ha visto nada todavía, pues. O sea, porque apenas ha pasado un día, 2 días. Vamos a ver cómo podemos ir recortando. Mis hijos van a escuela privada, entonces vamos a ir viendo también esa situación. Sí, se hace más complicado todavía. ¿En cuanto al consumo, por ejemplo, de la diaria? Y a veces hacemos la compra mensual y con eso vamos viendo y vamos tirando y vamos sacando. Hay días que se compran unas cosas y otros días que no se compra y así vamos viendo los gastos. ¿Le tenés fe al presidente? Sí, yo por lo menos le tengo fe de que va a sacar adelante. Pero bueno, vamos a ponerle onda a toda esta situación. Y bueno, hay que esperar, no hay que apresurarse. Ya sabíamos nosotros que iba a pasar esto, que hay que esperar y ya nos veníamos ajustando y ahora hay que ajustarse un poquito más. ¿Se está preparando para eso? Sí, más vale, aunque uno ya no sabe, porque vamos al supermercado y de 6.000 pesos que estaba un kilo de carne ahora sale de 12. Yo lo voté, pero bueno, me las voy a bancar.
porque yo me tiré al río y bueno, nos tenemos que salvar de alguna forma, vamos a ver qué pasa. ¿Y tenés fe? Sí, obvio. Vamos a salir adelante. Sí, ¿a dónde fue a comprar la carne la señora? No, pero Todavía no, eso dicen que podría llegar a se pasar, puede, pero digo, se puede llegar a ir. Bueno, Sí, acá solamente estaba por preguntar eso. Me han dado ganas de comer un asado el domingo, pero no me dan ganas de ir a la carnicería. Pagas 6.000 pesos el kilo y está todo bien. No, sí, bueno, pues 6.000 pesos el kilo, 6, 7, Lalo. 5.500, 6.000 de pesos. No, bueno, pero esto es una moneda. Y sí, pero Bueno. decimos ¿Un hacer- asado de carne o un asado de verdura? No, el asado de verdura me Ahora invitaron tengo que una aclarar. vez, pasé un hambre feroz. un No. kilo de arroz está No, en no. 1.500 pesos, 2.000 pesos. O sea, comer se ha vuelto carísimo. Sí. ¿no? ¿Quieren que hagamos un risotito? ¿Por qué no hacemos un...? Y risotto caro también. Si lo llegaba a hacer con arroz No, con arroz Carnaroli, Carnaroli, no, con un doble te va a Carolina salir más una tranqui. moneda. Con un doble Carolina más tranqui. Bueno, ok, el otro precio que hoy